día de hoy, 17 de agosto del 2023. El último día, el día martes, pues les estuve mostrando ahí los temas y el programa para esta segunda parte del curso, ¿verdad? Entonces, pues, entre los temas que les mostré, pues quedamos que pasamos a la unidad número 2, propiedades de los números enteros, y para esta primera parte entonces tenemos la inducción matemática. Entonces, vamos para este tema, jóvenes, vamos a regresar un poquito a lo que son las demostraciones, como ven ustedes ahí en pantalla. Entonces, si ustedes recuerdan, pues en el curso de lógica, ¿verdad? Aprendimos diferentes sistemas formales que nos servían precisamente para hacer demostraciones, ¿sí? Ustedes se recuerdan que aprendimos el método de las tablas de verdad, silogismos, también por reducción al absurdo, deducción natural. Todos estos son sistemas formales que nos permitían hacer la demostración de validez de los argumentos, ¿verdad? Lo único es que las demostraciones las hacíamos sobre argumentos, ¿verdad? Sobre proposiciones dadas en lenguaje natural. Pues aquí, para esta parte del curso, vamos a volver a hacer demostraciones. Lo único es que ahora vamos a aprender a hacer demostraciones con proposiciones abiertas y específicamente con fórmulas y teoremas que nos permiten sumar términos o que tienen que ver pues con números enteros, ¿verdad? Entonces, esta parte, jóvenes, es bastante interesante y es importante porque pues vamos a aprender a demostrar. Todo, absolutamente todo en matemáticas, jóvenes, es demostrable, absolutamente todo, fórmulas, teoremas, em, un momentito, hasta una suma puede ser demostrado en matemáticas, así como lo ven ustedes ahí. ¿Por qué 2 más 2 es igual a 4? Una proposición como esa, 2 más 2 es igual a 4, es una proposición, y esa proposición puede ser demostrada. Con cualquiera de los sistemas formales que hemos aprendido puede ser demostrada esa fórmula, pero no solamente, igual podría demostrarles yo cómo me creen ustedes que 2 más 2 es igual a 4. ¿Cómo me creen que eso es cierto? Pues yo se los puedo demostrar a ustedes de muchas formas. Se los puedo demostrar con manzanas, con los dedos, con lápices, con cualquier cosa. Yo puedo demostrar que es cierto que 2 más 2 es igual a 4, ¿sí? Pero no solamente eso, hay muchas fórmulas en matemáticas que se nos enseñan desde que estamos en la primaria y nos las aprendemos porque las tenemos que aprender, pero no sabemos. ¿Cómo sabemos si en realidad es verdadero lo que nos dicen, si es cierto, si es válido? Por ejemplo, la ley de signos, también como lo ven ahí. ¿Por qué menos por menos es más? Yo me lo aprendí, yo sé que eso así es, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde? ¿Quién me asegura o por qué? ¿Verdad? Entonces, más por menos es menos, ¿verdad? Entonces, yo sé que esa es la ley de signos, pero ¿de dónde puedo asegurar yo que eso es cierto? Entonces, hay una respectiva demostración que sustenta por qué la ley de signos es como es, ¿verdad? Porque un número elevado a la cero da uno. Sí lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que cualquier número o término elevado a la cero es uno. Sabemos que el factorial de cero es uno, pero ¿ustedes se han preguntado si realmente esto es cierto? ¿Quién me asegura, quién me garantiza que eso es verdadero? Sí, yo lo sé porque me lo han enseñado, pero, o sea, ¿de dónde sacan que eso es verdadero? ¿Verdad? Entonces, todo, absolutamente todo lo que se nos plantea dentro de las matemáticas, todo tiene su respectiva demostración. Cada fórmula, cada teorema que nosotros aprendemos ha sido demostrado y es por eso que está planteado como un teorema, como una fórmula, como un corolario. Entonces,
Si ustedes van a ver algún libro de matemáticas, un libro de matemática discreta, de álgebra, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que cada vez que se plantea una fórmula o un teorema, pues siempre va acompañado de su respectiva demostración. Y debería de ser obligatorio para nosotros o para ustedes como ingenieros, pues evaluar esa demostración, ¿verdad? Para ver que es cierto que lo que me están diciendo, ¿sí? Como ingenieros, pues también ustedes deberían de ser capaces de hacer demostraciones. Yo sé que no somos licenciados en matemáticas, pero pues sí deberíamos de ser capaces por lo menos de hacer algunas demostraciones, ¿verdad? Entonces, pues precisamente en este tema, pues vamos a aprender a hacer demostraciones de fórmulas, pero que tienen que ver específicamente con la sumatoria de números enteros positivos, porque recordemos que en este curso, pues estamos trabajando enteros positivos. Entonces, respecto de las demostraciones matemáticas, entonces, dice que una demostración o bien una prueba es un argumento deductivo. ¿Se recuerdan ustedes qué es un argumento deductivo? A ver si se recuerdan lo que vimos en el curso de lógica. A ver quién me puede decir qué es un argumento deductivo. No se recuerdan, los voy a regresar a lógica. ¿Qué es un argumento de tipo deductivo? A ver quién se recuerda. Puede ser verdadero o falso. Esa es una proposición, pero un argumento deductivo, Establece las conclusiones. más o menos, algo más puntual. Ah, muy bien. Sí, ahí lo dijo Jeffrey, que su conclusión se sigue de las premisas. Ya se les olvidó, jóvenes, tanto que hicimos demostraciones con argumentos y ya se les olvidó. Sí, en un argumento de tipo deductivo, es deductivo porque su conclusión se sigue de sus premisas y con eso se establece su validez. Entonces, pues una demostración es un argumento de tipo deductivo que sirve para asegurar la verdad de una proposición matemática. Entonces, ahora vamos a trabajar con proposiciones abiertas. En el curso de lógica trabajábamos pues proposiciones y argumentos dados en lenguaje natural. Ahora vamos a trabajar con proposiciones abiertas y las proposiciones abiertas son aquellas que dependen de una variable para establecer su validez. Por eso se llaman abiertas posiciones matemáticas, ¿verdad? Que puede ser una fórmula o un teorema. En la argumentación se pueden usar otras afirmaciones previamente establecidas, tales como teoremas o bien las afirmaciones iniciales o axiomas, ¿verdad? Eso es lo que les decía. Entonces, vamos a estar demostrando teoremas eh, o las afirmaciones iniciales como los axiomas, ¿verdad? Entonces, existen diversas técnicas de demostración cuyo uso está sujeto a las necesidades de la afirmación y los elementos vinculados a ella. Podemos mencionar entonces entre los diferentes sistemas formales que ya aprendimos y que ustedes ya conocen. Tenemos primero la demostración directa. La demostración directa es lo que nosotros conocíamos o trabajamos como la implicación lógica. P entonces Q. Ustedes saben que este planteamiento nos dice que si P es verdadero, entonces Q es verdadero. Entonces la demostración directa pues es específicamente sobre este planteamiento. Y de alguna manera también lo vamos a trabajar con la inducción. Otro método son las demostraciones por reducción al absurdo. Se recuerdan también que ya sabemos en cómo funciona este método que consiste pues en llegar a la conclusión a través de una contradicción, ¿verdad? Entonces,
es uno de los métodos más utilizados también en matemáticas por reducción al absurdo. Con contraejemplos es, por ejemplo, con las manzanitas, ¿verdad? Con papelitos, con lo que sea. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, puede ser demostrado hasta con papelitos. Entonces, con contraejemplos también se pueden hacer demostraciones y están las demostraciones por inducción, que es el método que vamos a aprender en este momento. En fin, jóvenes, pues es importante que ustedes lo sepan y como les digo, cada vez que a ustedes se les plantea una fórmula, una teorema, pues vale la pena ir a ver pues su respectiva demostración, ¿verdad? Para ver de dónde salen las cosas que nosotros aprendemos y por qué las afirmamos, no solamente porque nos las han enseñado, sino porque realmente sabemos de dónde vienen las cosas, ¿verdad? Para eso son los métodos de demostración. Y aunque ustedes no son licenciados en matemáticas, pues van a ser ingenieros. Así que como ingenieros deberían de ser capaces de hacer demostraciones, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de ver, pues, en qué consiste este método de inducción matemática, pues necesitamos definir algunos conceptos preliminares que son importantes. Entonces, lo primero es que vamos a definir formalmente el conjunto de los números enteros positivos, ¿sí? Sabemos que estamos trabajando en este curso con números enteros y números naturales, así que en este caso, pues vamos a utilizar el conjunto de números enteros positivos. Recordemos que el conjunto de números enteros que se denota con una Z incluye tanto positivos como negativos, desde -1 hasta menos infinito los negativos y desde 1 hasta más infinito los positivos. En este caso vamos a trabajar específicamente con los enteros positivos. Entonces, si queremos todo el conjunto de números, denotamos con una Z, pero si vamos a trabajar específicamente con los positivos o con los negativos, debemos colocar como superíndice, ya sea positivo o negativo. Entonces, el conjunto de enteros positivos dice que es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a los enteros que son mayores a cero. O también todos los elementos que pertenecen a los enteros que son mayores o iguales a uno, ¿verdad? Entonces estamos en el entendido de que los enteros no incluyen al cero, ¿verdad? Los positivos es de 1 hasta infinito, hasta más infinito, y los negativos desde -1 hasta menos infinito. Eso es lo primero. Lo segundo es definir lo que es el principio del buen orden. Este método de demostración se basa fundamentalmente en el principio del buen orden. ¿Qué dice este principio? Dice que cualquier subconjunto no vacío de enteros positivos contiene un elemento mínimo. Con frecuencia decimos entonces que ese conjunto de enteros positivos es bien ordenado. Y esta es la base de la técnica de demostración por inducción matemática. Entonces, ¿qué significa esto del principio del buen orden? No quiere decir que los elementos estén ordenados. No significa eso. Significa que el conjunto de números enteros debe tener un elemento mínimo. ¿Sí? Eso significa que un conjunto está bien ordenado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conjunto A que tiene los elementos 3, 5, 4, 2, 6 y 1, ¿sí? Este conjunto A se dice que está bien ordenado, pero no porque sus elementos estén o no en orden, sino porque tiene un elemento mínimo. En este caso, el elemento mínimo es 1. Entonces, como yo puedo identificar este elemento mínimo, decimos que este conjunto pues es bien ordenado, ¿sí? Si yo tuviera otro conjunto, por ejemplo, que tuviera todos los elementos desde -3 hasta menos infinito, ¿sí? Entonces, en este caso, podríamos decir que este conjunto no es bien ordenado. ¿Por qué? Porque yo no puedo identificar cuál es el elemento mínimo.
no está, ¿verdad? Al decir que está hasta menos infinito, no hay elemento mínimo, ¿sí? Entonces, este conjunto no es bien ordenado. Bien, entonces con estas dos definiciones, pues ya podemos pasar a explicar cuál es este método formal que nos va a servir para hacer demostraciones matemáticas. Y se conoce como inducción matemática, ¿sí? Entonces, a todos los sistemas formales que ustedes ya conocen, ahora agreguen este que se llama inducción. ¿Qué es la inducción? Dice que es un razonamiento que permite realizar demostraciones de proposiciones matemáticas que dependen de una variable n, en donde n estamos en el entendido que tiene que ser un entero positivo, ¿sí? Entonces, em, eso es lo que vamos a demostrar, ¿sí? Las fórmulas tienen variables y una fórmula depende de que le demos valores a esas variables para poder determinar si es verdadero o no, ¿sí? Entonces, se emplea generalmente para probar fórmulas o propiedades asociadas a los números enteros positivos cuando en algunos casos se sugiere un patrón general. Entonces, este método nos va a servir para hacer demostraciones de fórmulas, pero también, pues, no cualquier fórmula, ¿sí? Van a ser fórmulas que nos van a ayudar a determinar la sumatoria de cierta cantidad de números enteros, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Dice que este método se basa en el principio del buen orden, pues debe comprobarse que la propiedad se cumple para un primer elemento. Entonces, era lo que les decía, ¿verdad? Este método se basa en el principio del buen orden porque debe existir un elemento mínimo con el cual podamos empezar comprobando la fórmula que queremos demostrar. Entonces, si no existe un elemento mínimo, entonces no se puede demostrar que por lo menos se cumple para el primer elemento del conjunto, ¿sí? Bueno, en el entendido de que este método nos va a servir para hacer demostraciones de fórmulas que tienen que ver con sumatorias de números enteros, ¿sí? En resumen. Si ustedes ven aquí en pantalla, tenemos la imagen de unos dominos, ¿verdad? Este método hace la analogía, ¿verdad? Con el efecto dominó. Me imagino yo que cuando fueron chiquitos, ustedes en algún momento jugaron, ¿verdad? Con el efecto dominó, que es colocar un dominó seguido del otro y hacer formas y al final pues se empuja el primero y se empiezan a caer todos los demás, ¿verdad? Hasta que llegan al final. Pues este método es precisamente así como funciona, ¿verdad? Se tiene que cumplir la propiedad para un primer elemento y si se cumple para un primer elemento, entonces se debería de cumplir para el resto. Entonces, por eso es que se hace la analogía de este método con el efecto dominó, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos ver también en esta imagen, ¿verdad? Tenemos ahí la fila de dominós con una forma, ¿verdad? Y entonces, si empujamos la primera ficha de dominó, la primera empuja a la segunda y luego la segunda a la tercera, a la cuarta, a la quinta y así se va hasta llegar al final. Entonces, así es como funciona este método. Se deben cumplir dos cosas para poder demostrar las fórmulas. Primero, es que pues debe existir una primera ficha que caiga, ¿verdad? Que es esta de aquí. Si se cae una ficha n, que puede ser cualquiera, entonces se caen las demás, n más 1, ¿sí? Y aquí es donde vemos el planteamiento formal. Si la proposición, la fórmula,
es verdadera para un primer elemento, entonces esta proposición va a ser verdadera para cualquier elemento n y para los siguientes, o sea, para n más 1. Entonces, básicamente lo que hacemos con este método es lo que ustedes ven aquí. Comprobar que la fórmula, que la proposición se cumple para un elemento mínimo y si esto es verdadero, entonces quiere decir que la fórmula, la proposición se va a cumplir para cualquier entero n y por lo tanto para los siguientes, o sea, para n más 1. Así como funciona el efecto dominó. ¿Sí? Bueno, y aquí volvemos a ver, ¿verdad? El tema de los dominós. Entonces, tenemos todos los dominós que representan nuestros números enteros, ¿verdad? N sub 0, N sub 0 más 1, N sub 0 más 2, N sub 0 más 3. Los dominós en nuestro caso representan a los números enteros. Y pues la proposición, pues es la fórmula, ¿verdad? Entonces, si esa fórmula, si esa proposición se cumple para un elemento k, que puede ser cualquier número entero, pues entonces se va a cumplir para el resto. Si se cumple para cualquier número entero, se cumple para el resto. Por supuesto que esta técnica, este método tiene su respectiva demostración. Yo, pues aquí tengo la demostración y se los voy a dejar ahí para que ustedes le den una leída. Verán, si saben que yo les comparto las presentaciones y pues al hacer la demostración de este método se utiliza el método de reducción al absurdo, ¿sí? Entonces, pues ahí lo tienen, yo se los voy a dejar ahí para que ustedes lo lean en otro momento, pero ¿tiene su respectiva demostración? Claro que sí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para demostrar con este método de inducción matemática? Pues debemos de seguir tres pasos, ¿sí? Y estos tres pasos siempre debemos cumplirlos en el método. Entonces, mucha atención. ¿Qué pasos son los que debemos seguir? Paso número 1, vamos a demostrar que la proposición es verdadera para un primer elemento. Este paso se conoce como el paso base o como la base de la inducción. Entonces, la fórmula que vayamos a demostrar, tenemos que demostrar primero que se cumple para el primer elemento, para el primer número entero. Número 2, vamos a hacer un planteamiento que o vamos a mostrar que la proposición, o sea, la fórmula, se cumple para cualquier elemento k. Y si esto es verdadero, entonces se cumple para los siguientes, para k más 1. En este paso se conoce como el paso inductivo y es donde vamos a plantear una hipótesis, ¿sí? Hipótesis de inducción. En el paso número 3 vamos a hacer la demostración de la hipótesis que hemos planteado en el paso número 2. A este paso se le conoce como la tesis de inducción. Y si nosotros logramos demostrar la hipótesis, entonces quiere decir que se demuestra que la proposición o que la fórmula cumple para todos los enteros positivos de la sucesión o de la sumatoria. Ahorita pues van a ver ustedes todo enredado y de hecho con los primeros ejemplos pues cuesta un poquito entender el método, pero una vez ustedes entiendan cómo funciona el método y sigan los pasos que aquí se les está mostrando, les aseguro que es lo más fácil de este mundo poder hacer este tipo de demostraciones. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Para el momento no, licenciada, gracias. Bien, las dudas van a venir cuando ya hagamos los primeros ejemplos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí viene pues el ejemplo número 1. Dice, para cualquier n que es un entero positivo,
La sumatoria desde i igual a 1 hasta n sobre i va a ser igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta n. Y la fórmula, la proposición que determina la sumatoria de estos números es n por n más 1 dividido 2. Es decir, que si yo quisiera conocer, por ejemplo, la sumatoria de todos los números desde 1 hasta 100, pues esta fórmula me da a mí el valor de esa sumatoria. Si yo les pido a ustedes todos los números enteros desde el 1 hasta el 100, pues tendrían que sumar uno por uno, ¿verdad? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Y bueno, con una calculadora, pues probablemente lo hacemos en unos 10 minutos o 15, ¿verdad? Lo más. Ahora, si se los pidiera a papel sin calculadora, pues lo podríamos hacer, por supuesto que sí, pero nos llevaría un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces resulta que pues hay una fórmula que nos puede servir para determinar esa sumatoria, no solo hasta el número 100, sino que hasta cualquier número entero. Y la fórmula es esta de aquí. Esta fórmula, jóvenes, tiene una curiosa historia, ¿sí? Esta fórmula, no sé si ustedes la han escuchado, pero se conoce como la suma gaussiana. Esta fórmula fue planteada por Carl Friedrich Gauss. Supongo yo que conocen a Gauss o han escuchado su nombre por lo menos para los métodos para resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí, verdad? Han escuchado ustedes el método de Gauss-Jordan, por ejemplo, ¿verdad? Tienen que haberlo escuchado en algún momento de su vida. Sí, Gauss fue un matemático muy importante, ¿verdad? Que hizo pues muchos aportes que hoy en día utilizamos nosotros como herramienta en las matemáticas. Entonces, fíjense que esta fórmula, que es la suma gaussiana, tiene una historia ahí un poco curiosa, ¿verdad? Cómo fue planteada. Y de hecho, pues hay una película que habla sobre la vida de Gauss, ¿sí? Hoy les voy a, como ilustración, digamos, ¿verdad? De forma ilustrativa, vamos a ver una fracción de esta película en donde precisamente se plantea esta fórmula. Así que vamos a tener 10 minutos de cine. Hoy es simplemente ilustrativo para que ustedes vean de dónde salió esta fórmula que se conoce como la suma gaussiana. Y después de ver esta fracción de película, son 10 minutos, pues ya vamos a hacer la respectiva demostración. Es solamente ilustrativo, ¿verdad? Es un pedacito de una película. La película se llama Midiendo el Mundo y habla pues de la vida de Gauss y también de la vida del científico Alexander von Humboldt. Ustedes han escuchado o han visto a los pingüinos de Humboldt en el zoológico, pues fueron nombrados precisamente por Alexander von Humboldt, que fue un viajero explorador que hizo también muchos aportes a la ciencia. Entonces, esta película pues habla de ellos dos, ¿verdad? De sus vidas y que en algún momento de sus vidas también se llegan a topar desde pequeñitos, ¿verdad? Pero ya después cada quien sigue su camino. Entonces, vamos a ver estos 10 minutos de la película. Miren, fíjense que en la otra sesión, la verdad costó un poquito porque se ve un poco cortado. No sé si será mi conexión o pues de plano, ¿verdad? Como se está transmitiendo video, pues consume mucho recurso. Pero la verdad es que se miraba un poquito cortado. Entonces, voy a intentar cambiarme mejor. Ajá, mis datos, solo que no sé si van a aguantar. A ver si tal vez ahí se puede transmitir mejor la señal. Solo denme un segundito, por favor. A ver si aguanta. Porque ya se me habían acabado mis datos. Y si no, de todas maneras, pues ahí les comparto el link para que ustedes lo puedan ver más tardecito.
Bueno, a ver si se logra ver entonces. Solo vamos a hacer una prueba del sonido y me confirman si se escucha el video. En el Ducado de Braunschweig se había instaurado la educación obligatoria y Carl Friedrich Gauss aprendió enseguida que en ocasiones es mejor estar callado. Te voy a enseñar de una vez por todas a no molestar. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ok, entonces voy a apagar mi micro y ahí ven ustedes la película. Son 10 minutos, jóvenes. Entonces pongan atención, por favor. En el Ducado de Braunschweig se había instaurado la educación obligatoria y Carl Friedrich Gauss aprendió enseguida que en ocasiones es mejor estar callado. Te voy a enseñar de una vez por todas a no molestar al maestro con preguntas tontas. Siéntate. Uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Gauss, ¿te rindes? Ya lo diré, va a llegar una buena vida. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. 1 más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss, al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo ¿Me he... contestas? Dios lo ve todo. Ya lo sabes. Sí. Ven aquí.
Bajo palabra de honor. ¿Has hecho esto tú solo? No era difícil, solo había que sumar todos los números. Has usado la fórmula de la progresión geométrica. Alta aritmética. Llévatelo y examínalo. El profesor Budnar, ¿quién lo iba a pensar?, era matemático. Había publicado tratados, y un glorioso día, Immanuel Kant se dignó a contestar una de sus cartas. Pero por falta de aplicación y voluntad, solo era maestro de escuela. Tenga. Mi padre no puede pagarlo. Gauss, de ahora en adelante podrás llevarte más libros a casa. Y no los pagarás. Pero cuidado, una mancha, una esquina doblada o una página rota, y te daré tal paliza que hasta el mismísimo Dios se apiadará de ti. Vete. Ya viene. ¿Dónde está? Mira, ¿la quieres acariciar? No. ¿Cómo lo has calculado tú solo, Carl? Es muy fácil. Es cuestión de mirarlo desde la distancia y el problema se resuelve solo. Yo, cuando hago eso, lo veo todo más pequeño. ¿Qué ocurre? Vamos, inclínate. Toma. ¿Y qué tiene de malo Alemania? Nada, Alteza. Pero deseo dedicar mi vida a la ciencia, al singular conocimiento de la naturaleza, de toda la naturaleza. Deseo impregnarme de ella y revelarla al mundo. Pero después volverás y te establecerás aquí, te casarás con una buena mujer y tendrás hijos. Uno se casa si no tiene nada mejor que hacer. Alexander. Algún día su hermano será canciller de Prusia, lo dice todo el mundo. ¿Por qué no se parece Alexander más a él? ¿Establecer tu vida entre tus compatriotas alemanes? No hay mejor meta que esa. Claro que no. Pero no pierdas la cabeza con las muchachas de Francia. Alteza, Su padre murió joven. Tuve que asumir yo sola todo el proceso de su educación. Tal vez se vean trazas de una mano femenina. Oh, he sido débil. Solo te digo una cosa. Si quieres cruzar el océano, no recibirás más dinero, en ningún caso, por encima de mi cadáver. Ese chico también quiere recorrer mundo, ¿no es verdad? Alteza, este es el joven Carl Gauss. Su talento florece en el campo de las matemáticas y... Calcula algo. ¿Vamos? Perdone, Alteza, pero el joven no es un genio del cálculo. Las matemáticas superiores, como naturalmente sabe su Alteza, no tienen nada que ver con la aritmética. Algunos de los grandes matemáticos fueron pésimos en cálculo. ¿He oído hablar a alguien? Tengo que rogar el perdón de su Alteza. La familia del joven es de baja estirpe. Pero estoy totalmente convencido de que nos cabe esperar de él proezas que ensalzarán la fama de nuestra patria. Es posible que se convierta en un segundo Immanuel Kant. Todo lo que necesitaríamos sería una beca de la corte. De acuerdo, se le concederá la beca y que vuelva cuando sepa calcular algo. La ciencia, ¿eh? ¿Verdad? Alexander, es posible que sea otro como tú. ¡Mamá! ¡Mamá!
¿Qué ha dicho el duque? Le han concedido la beca. Sí, Tonterías, te necesito aquí. yo quiero estudiar, papá. ¡Te voy a... ¡No! En la cabeza no. Ahora pertenece al duque de Brunswick. No puede estropearlo. Maldita sea. Este país se hunde. Ahora los niños hacen lo que quieren. Y encima les dan becas. Esto no... Parece que ahora estudiarás, Cal. Y también nos abandonarás. Nunca. Ya lo verás. Me quedaré siempre contigo. En esta casa siempre, de verdad, siempre. Sí, sí. Ahora vete arriba. Disculpe, señor Butner. Sí, ¿qué ocurre? Albrecht, vete de aquí. Esto de Cal y las matemáticas... ¿A algún sitio? Perdone. Pienso que para ir a la universidad hay que ser inteligente. ¿Cal está a la altura? Señor Butner, no está bien que se burle de mí. Soy una mujer sencilla y me preocupo. No está bien por su parte. No, perdóneme. Disculpe, señora Gauss. Sepa que su hijo será uno de los grandes matemáticos del mundo. Estoy seguro. Estoy seguro. Bueno, ¿lograron ver la película? Bueno, entonces, como les decía, pues esta fracción de la película es simplemente para ilustrar de dónde surge esta fórmula de la suma gaussiana, ¿verdad? Así se llama, la suma gaussiana. Entonces, en la película, pues el profesor, según él, para ocupar a los niños y pues que no estuvieran molestando, los puso a sumar los números desde el 1 hasta el 100, ¿verdad? Y resulta pues que Gauss encuentra una fórmula para determinar esa sumatoria, ¿verdad? Y pues al final él decide apoyarlo y es como buscan una beca, ¿verdad? En la realeza de ese entonces en Alemania, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a pedir la beca, ahí es donde se topan Gauss con Alexander von Humboldt. eh, y ya después, pues sí, cada quien toma sus caminos y cada quien hace se desarrolla, ¿verdad? En diferentes áreas. Pero bueno, ¿verdad? Es una fracción ahí de la película esta que se llama Midiendo al Mundo, ¿sí? Entonces ahí les voy a compartir de todas maneras este enlace de 10 minutos. La película es muy interesante, lo único es que tiene un pedacito explícito por ahí, ¿verdad? Entonces, por si algún día la quieren ver, solo sepan eso. Y pues de ahí está en YouTube por si la quisieran ver completa, ¿sí? Ok, bueno, entonces ya que estamos familiarizados con la suma gaussiana, pues vamos a proceder a hacer su demostración. Vamos a demostrar que esta fórmula de la suma gaussiana sí nos da la sumatoria de todos los números desde 1 hasta 100, ¿verdad? No, no solo hasta 100, sino hasta n, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la inducción matemática para hacer la demostración de esta fórmula. Solo permítame, voy a regresar a mi Wi-Fi porque si no me voy a acabar todos mis datos. Un momentito.
Bueno, ya volví. Entonces, bueno, aquí está la fórmula. Entonces, para la sumatoria desde i igual a 1 hasta n sobre i va a ser igual a la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta n. Y el valor de esta sumatoria va a estar dado por n más 1, n por n más 1 dividido 2, ¿verdad? Que es la fórmula gaussiana. Entonces, vamos a realizar su demostración y dijimos que debemos seguir 3 pasos. El paso número 1 dijimos que es el paso base. Y en este paso, jóvenes, es donde vamos a demostrar que la proposición, que la fórmula se cumple para un primer elemento, ¿sí? O para el elemento mínimo, ¿verdad? Aquí debemos comprobar con el elemento más pequeño. Entonces, en este caso, tenemos que hacer la demostración para n igual a 1, ¿verdad? Que es el primer número de la sumatoria. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sencillo, simplemente comprobamos que la fórmula se cumple para ese número entero. Entonces, sustituimos 1 por n más 1 dividido 2. Aquí es 1, perdón. ¿Sí? Ay. Ahí está. Entonces, desarrollamos la fórmula para n igual a 1 y nos daría entonces 1 por 2 dividido 2. Esto nos da 2 dividido 2 y esto nos da 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si cumple la fórmula para el primer elemento de la sumatoria. Ojo aquí, porque si casualmente este valor es el mismo que el primer elemento de la sumatoria, pero no es el primer elemento de la sumatoria, sino que este es el primer valor de la sumatoria. No sé si se entiende. O sea, como recuérdense que aquí vamos determinando una sumatoria, ¿sí? Con todos estos números enteros. Entonces, pues obviamente el primer valor de la sumatoria es 1 y se cumple para el primer valor entero, que es 1 también, pero no es lo mismo esto que esto, ¿sí? Bueno, entonces no sé si vamos todos bien hasta aquí. Sí, licenciada. Ok, bueno, entonces, ojo con cada paso. Es importante que ustedes reconozcan bien lo que se hace en cada paso porque así se les va a facilitar, ¿verdad? El poder aprender el método. Entonces, vamos al paso número 2. El paso número 2 es el paso inductivo. En el paso inductivo determinamos que si es verdadero, ¿verdadero qué? La proposición, la fórmula. Si es verdadero para cualquier elemento k, entonces también lo va a ser para k más 1. Entonces, si ya comprobamos que la fórmula se cumple para un elemento mínimo, ahora vamos a hacer un planteamiento donde vamos a decir que si se cumple para cualquier otro elemento, para cualquier k, que es un entero positivo, entonces también se va a cumplir para el resto, para k más 1. Entonces es aquí donde vemos pues el planteamiento de la demostración directa. Entonces vamos a decir que si es verdadero para k, entonces también va a ser verdadero para k más 1. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vamos a establecer una hipótesis y esta hipótesis es la que vamos a demostrar en el paso número 3. Entonces, aquí es bien sencillo. Dice entonces que si la proposición es verdadera para acá, así que en este caso vamos a decir que vamos a sustituir el valor de n por k. Es simplemente un planteamiento, ¿sí? ¿Cuál era la fórmula? La fórmula dice que es n por n más 1 dividido 2. Entonces, esta misma fórmula
vamos a plantear que es verdadera para cualquier elemento K. Entonces, nos quedaría K por K más 1 dividido 2. ¿Ok? Entonces, si esto es verdadero, lo va a hacer entonces para K más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a decir nuevamente que n ahora va a ser K más 1. Así que vamos a plantear la fórmula para K más 1. Entonces tendríamos K más 1 por K más 1 más 1 dividido 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es esta misma fórmula, lo único que estamos planteando que es verdadera para acá y es verdadera para acá más 1. Es esa misma fórmula. Ahora, esto que tenemos aquí es la hipótesis, ¿sí? Es lo que vamos a querer demostrar. Podríamos dejarlo así como está, pero lo conveniente es tratar de reducir un poco la expresión, porque eso nos va a facilitar hacer la demostración. Entonces, ¿podríamos reducirla? Sí, ¿verdad? Por lo menos podríamos sumar estos dos unos que tenemos aquí. Entonces nos quedaría como K más 1 por K más 2 dividido 2. Y ahora, esto que tenemos aquí, esto sí es nuestra hipótesis. ¿Sí? Y esto es el paso número 2. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿O tienen alguna pregunta aquí antes de pasar al número 3? Por mi parte no hay dudas, gracias. Disculpe, ¿puede regresar a la diapositiva anterior? Es que no tomé nota en esa, por favor. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, aquí está nuestra hipótesis. En el paso número 3, yo lo que quiero es demostrar esta hipótesis, ¿sí? Entonces, aquí simplemente, como les digo, hacemos un planteamiento, ¿verdad? Decimos que si P es verdadero, entonces Q es verdadero, ¿sí? Bien, entonces pasemos al paso número 3. Un momentito. Ok, entonces, paso número 3, aquí viene la demostración. Vamos a demostrar que la fórmula se cumple para cualquier término K y para los siguientes, o sea, K más 1. Entonces, aquí necesitamos hacer nuevamente un planteamiento y con el planteamiento de la fórmula vamos a tratar de llegar a la hipótesis que planteamos en el paso número 2. Entonces, aquí mucha atención también. Vamos a partir de la fórmula y de la sumatoria, ¿sí? Entonces, de la sumatoria dijimos que estamos haciendo la sumatoria para, en este caso es K, para K igual a 1 hasta K, ¿sí? Y sobre K, ¿sí? Y esto va a ser igual entonces a la sumatoria de 1 más 2 más 3 más 4 más puntos sucesivos hasta llegar a un elemento K. Sabemos que ese elemento K es un entero positivo, o sea, esta sumatoria hasta cualquier entero positivo K, ¿sí? Entonces, pero como queremos demostrar
que la proposición, la fórmula, no solamente me va a dar la sumatoria hasta un entero k, sino que también queremos demostrar que nos va a dar la sumatoria para los siguientes términos, o sea, para k más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué fórmula, qué proposición me da a mí esa sumatoria? Pues es la que ya planteamos nosotros. La sumatoria desde 1 hasta el término k me la va a dar la fórmula k por k más 1 dividido 2. Pero esta fórmula solo me va a dar a mí la sumatoria desde 1 hasta k. Yo quiero comprobar que esta fórmula también me va a dar la sumatoria de los siguientes términos. Entonces tengo que agregar a la fórmula el término k más 1. ¿Sí? Y con esta fórmula entonces vamos a tratar de llegar a nuestra hipótesis. Si esto es posible, entonces se demuestra la fórmula. Si no logramos llegar a la hipótesis, quiere decir de que no se demuestra que la fórmula cumpla para todos los números enteros. Entonces, decimos que k por k más 1 dividido 2 más el término k más 1, ¿sí? Que es lo mismo que tenemos arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Yo tengo que tratar de operar esta expresión, ¿sí? De reducirla, de aplicar cualquier herramienta matemática que me permita llegar a la hipótesis. Así como está esta expresión, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer? ¿Qué podríamos aplicar? ¿Qué técnica, qué herramienta matemática para de alguna manera operarlo o reducirlo y tratar de llegar a la hipótesis que hemos planteado en el paso número 2? Eliminación. ¿Eliminación de quién? De términos iguales. Ok, podría ser, pero yo creo que así como está, no podríamos sacar términos semejantes, así como está ahorita. ¿Qué más? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué podríamos hacer, jóvenes? ¿Jóvenes? Suma de fracciones. Sí, suma de fracciones podría ser. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una fracción, ¿sí? Esto es una división. Es una fracción y este es un término que tenemos aquí, pero podríamos convertirlo en una fracción agregando un denominador 1 o simplemente tratarlo como una fracción mixta, ¿verdad? Podría ser también. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto como una suma de fracciones? El denominador común es 2. Em, y bueno, podríamos agregar un 1 aquí si ustedes quieren, si lo ven más fácil, o simplemente, como les digo, como una fracción mixta. Entonces, nos quedaría k más 1 por 2 más el numerador. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ¿verdad? Ok.
Bueno, entonces, K más 1 por 2 nos queda 2 por K más 1. ¿Sí? Y, bueno, mejor lo voy a hacer de la otra forma porque si no me va a quedar al revés. Yo quiero que lo vean. Entonces, mejor voy a agregar un denominador aquí. ¿Sí? Así no hay problema. Bueno, entonces agregando un denominador 1, vamos a decir que 2 dividido 2 es 1. Por lo de arriba nos queda K por K más 1. Más 2 dividido 1, 2. Por lo de arriba, 2 por K más 1. ¿Sí? Bueno, pero todavía no hemos llegado a la hipótesis. Recuérdense que nuestro objetivo es llegar a esta hipótesis. Entonces, tengo que seguir viendo qué más podría hacer aquí para poder llegar a esa hipótesis. Entonces, ¿qué más ven ustedes aquí? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Factor común. Factor común, ¿verdad? Exactamente. En la parte de arriba del numerador, si ustedes se dan cuenta, tenemos la suma de dos términos. Y en cada uno de los términos hay un término semejante, ¿verdad? Que es K más 1. Entonces, sí, efectivamente podríamos sacar factor común. Ese factor común es K más 1. ¿Y qué nos queda en el otro paréntesis? K más 2 dividido 2, que es el denominador de la fracción. Entonces, con esto ya hemos llegado a nuestra hipótesis. Miren, aquí tenemos K más 1 por K más 2 dividido 2. Y si ustedes se dan cuenta, es precisamente la hipótesis que planteamos en el paso número 2. Entonces, como logramos llegar a nuestra hipótesis, pues sí queda demostrado, ¿verdad? Se demuestra entonces que la fórmula n por n más 1 dividido 2 cumple para todos los enteros positivos. Preguntas, jóvenes. ¿Ha quedado claro todo, jóvenes? ¿O nada claro? ¿O andan perdidos? Queda claro, gracias. Por mi parte, todo bien. Bueno, entonces así de sencillo es este método para hacer demostraciones. Lo que sí les digo es que pues es específicamente para fórmulas que tienen que ver con sumatorias de números enteros, ¿verdad? No para cualquier fórmula. Entonces, cuando se van a hacer demostraciones, ustedes tienen que buscar el método formal que más se ajuste a la proposición para hacer la demostración. En este caso, la inducción matemática es específicamente para este tipo de fórmulas. Pero con esto entonces, jóvenes, se demuestra, o sea que la suma gaussiana sí nos podría dar la sumatoria desde 1 hasta cualquier número entero positivo, ¿sí? Bien, entonces jóvenes, pues nos vamos a quedar por aquí, ya no tenemos más tiempo. La próxima semana pues vamos a seguir haciendo más ejemplos, ¿verdad? Pues porque obviamente no todos los casos son iguales. O sea, siempre debemos seguir los tres pasos, pero digamos a la hora de trabajar la fórmula, el planteamiento de la fórmula no siempre va a ser lo mismo. Siempre pues tenemos que observar la naturaleza de la expresión para ver qué técnica, qué herramienta matemática es la que vamos a utilizar. En este caso hicimos
fracciones y después aplicamos factor común. Pero sepan que no siempre va a ser lo mismo. Va a depender de la naturaleza de la fórmula, la herramienta o técnica matemática que vamos a utilizar para poder reducirla y tratar de llegar a la hipótesis. Eso puede cambiar. Eso sí no es igual para todos los casos, ¿sí? Entonces, pero bueno, ahí vamos a ir viendo diferentes ejemplos y ya pues les van a quedar a ustedes algunos ejercicios también para que puedan practicar, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, preguntas, jóvenes, voy a proceder a pasar a asistencia. Bueno, entonces los voy llamando y en esta ocasión me van a contestar, jóvenes, cuál es su edad. Maidi Aldana. 18. Diego Ardón. 18. Jeffrey Argueta. 19. Stephanie Argueta. 18. Saraí Batres. Carla Castellanos. 18. Erika Castro. 18. Roberto Chicó. Eduardo Darnón. 23. Sergio de León. 19. Henry González. 18. Christopher Hernández. 18. Gadeli Jiménez. 19. José Juárez. 19. Anabel Machic. 18. Pablo Marroquín. 'Fátima Mayén. 18. Carla Mendoza. 17. Eric Morales. 19. Juan Morales. 'Josué Morales. 19. Kenneth Morales. 18. Abner Ortega. 17. Brandon Pacay. 17. Jocelyn Payes. 18. José Eduardo Polanco. 18. José Javier Polanco. 19. José Eduardo Portillo. Emerson Pérez. 17. Byron Salazar. 18. Daniel Samayoa. 17. Fátima Santos. 18. Rocío Teso. 18. Steve Toc. 18. Y Esteban Tomax. 18. Bueno, ahí estamos, jóvenes. Bueno, jóvenes, entonces, pues no tenemos actividades por el momento, ahora solo lo de la exposición. Creo que no les he subido el documento, ahora ahorita en el periodo libre se los voy a subir. Y pues tareas o ejercicios cortos todavía no tenemos. Entonces, sus notas en los próximos días, jóvenes, entre hoy y mañana ya les van a aparecer sus notas del primer parcial, ¿sí? Bueno, entonces, jóvenes, si no hay dudas o más preguntas, pues nos vemos hasta la próxima semana. Pasen un feliz día. Feliz día, Liz.
Feliz día. Feliz día, licenciada. Feliz día.